con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que esta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna, y no incurre en juicios, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy merecen todos unos ejercicios espirituales y no solo una homilía. La primera lectura muy sintéticamente, porque es imposible hablar de estas lecturas sin alargarse mucho, así que lo más sintético posible, saltando muchísimas cosas. En la primera lectura es esa voluntad de Dios de ir a su pueblo. No es como los paganos. ¿Qué diferencia hay entre el pagano y la fe? En el pagano entiende que ha de haber un Dios y ha de alguna forma luchar para acercarse a él, al ídolo, al Dios que sea, para intentar ganárselo. Es el esfuerzo, la lucha del hombre para llegar a Dios. Mientras que en la fe, tanto judía como cristiana, las cosas son al revés. Es Dios que insiste una y otra vez y baja a su pueblo. Y en el Antiguo Testamento lo mima, le intenta dar todo. Y el hombre se va revoltando contra Dios una y otra y otra y otra vez. Mientras que en el Evangelio ya es Dios mismo, el Padre, que envía al Hijo y lo envía a cada uno de nosotros. ¿Y dónde está el pecado en esta mentalidad cristiana? Curiosamente, el pecado, que sí, que lo es también, pero no es en esencia el robar o matar o dar falso testimonio o cualquiera de los mandamientos. Claro que eso es pecado, sí. Pero el pecado en origen, ¿de dónde viene? El rechazo a Dios. El rechazo a aquel que nos ama con todo el corazón a nosotros. Y podemos decir con todo el corazón porque Dios se hace hombre y coge un corazón humano. Decía muy bien Santa Teresa, la de Ávila, que solo se llega a Dios por medio de la humanidad de Cristo, porque es la humanidad de Cristo que nos muestra su divinidad y Él nos muestra al Padre. Para nosotros estos evangelios son clarificadores en muchas cosas. Jesucristo es realmente la vida y la resurrección. A mí me llamó mucho la atención cuando estudiaba un detalle de la dogmática de los concilios, no me acuerdo qué concilio era, pero donde se condenaba a aquellos que decían que Jesucristo no había resucitado por sí mismo.
como si el Padre lo tuviese que resucitar. No, resucitaba por sí mismo. Él tenía esa capacidad porque es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, es Dios mismo que resucita y no necesita del Padre. Claro que todo lo hacen juntos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios, aunque en 3 personas. Pero decía eso, el Hijo tiene ese poder dado por el Padre de ser la vida, así que Él es la resurrección y la vida. Él resucita y nos resucita a nosotros. ¿Cómo hace para resucitarnos a nosotros? Pues lo primero es por el bautismo. Lo celebraremos dentro de poco, la noche de Pascua. Ese bautismo que nos da la vida sobrenatural de una forma especial. Y si somos fieles a esa vida sobrenatural, llegamos a la vida eterna, donde Él con su poder nos resucitará también a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos pide? Una fe viva en Él. Es curioso como el gran pecado del hombre es abandonar a Cristo, es no dejarse llevar por el amor de Cristo. Ese es el gran pecado. Hoy estamos en esa mentalidad de decir, no, eso no es importante, lo importante es ser buena persona. Porque claro, eso de la fe es tan discutible. No, el gran pecado es abandonar la fe, es dejar la fe, y todos los demás pecados vienen a partir de ahí. Cuando uno olvida a Dios, olvida los mandamientos, olvida la voluntad de Dios, olvida el bien para hacerse el bien que quiere. Cuando se quita a Dios de en medio, uno se hace Dios, o lo que es peor, se siguen a tantos y tantos ídolos, tantas ideologías que nos hacen perder el norte, nos hacen perder el sentido del bien y transformamos el bien en mal y el mal en bien. Ha pasado siempre, pero es tan evidente en nuestra época. Tanta gente que se cree buena y hace el mal, convencidos de hacer el bien, porque el gran mal es que han abandonado la fuente de la verdad, a Cristo nuestro Señor. ¿Cómo ha de ser nuestra conversión? Primero creyendo fuertemente en Cristo, creyéndolo, amándolo, siguiéndole, seguiremos sus mandamientos y se nos abrirán todas las puertas a la vida eterna.